Muy buenas noches casi desde Melon Bites. Quitando algunos que se han librado en el norte de España, el resto hemos pasado una ola de calor terrible. Algún par de rutas he hecho, pero de estas a las 6 de la mañana, pero durante el día ni asomar la nariz. Lo que sí hemos hecho Carmen y yo es escaparnos de vez en cuando a la sierra, pues a partir de las 11 de la noche o así, cuando de verdad se ha ido un poco el calor, y a cierta altura, 1800 metros, 1900, pues se puede soportar. He estado también aprendiendo un poco a hacer fotografía nocturna, lo cual no es tan fácil, y una de las cosas que sí hemos estado utilizando son estos dos frontales de los cuales os quería hablar hoy. En este vídeo os voy a contar mi experiencia un poco basada en el uso, por supuesto, andando con ello por la noche, el uso cenando con ello y el uso como hoy, por ejemplo, que voy a esperar a que oscurezca y fotografiar algunas estrellas. Los contrincantes son mi querida Nightcore. Ya conocéis muy bien este frontal. Es un frontal ultralight, digamos, ya que se anuncia como 28 gramos, pero bueno, hay que sumarle la correa, ¿eh? La correa siempre dicen 28-30 gramos, más la correa, pongamos 38-40 gramos. Una luz fantástica, 200 lumens normales, hay un turbo de 360, pero tampoco es que se utilice mucho, ¿no? Porque la batería se la merienda. Y es una linterna que hasta ahora a mí no me ha fallado, pesa muy poquito, yo sí le puse, viene con una correa muy incómoda y pesada, y le puse una baratera de un frontal de esos de 2 euros, que pesa 9 gramos y va genial. Tenéis por aquí una comparativa, donde ya comparé unas cuantas con una Black Diamond que tuve, que cascó, y lo que no me gustaba de esa eran pilas de estas AAA. Tenemos una batería externa por ahí, siempre a mano, la cargamos según llegamos a casa, mucho más práctico. Bueno, Black Diamond Sprinter 225. El 225 viene por los lúmenes máximos, me ha gustado bastante. Vamos a ver, es un frontal que normalmente está en 32 euros, pero en Amazon lleva ya una racha a 17 euros. Vais a ver ahora un poco las diferencias, pero bueno, con correa 50 gramos, estamos hablando de 10 gramos más, se la ve bastante compacta, bastante bien. No sé el rating de humedad de la Nightcore, lo miraré, este es solo IPX4, lo cual es pues, lluvias, salpicaduras de agua. Yo lo he metido un poco en agua y ha sobrevivido. La verdad es que puedo hablar bastante bien de ambas. Por supuesto he utilizado muchísimo más la Nightcore. Es una linterna que no me ha fallado nunca, es un poquito más compleja de utilizar ya que tiene combinaciones, por ejemplo el bloqueo que tienes que dar a las dos teclas de arriba a la vez, mantener una de un lado, otra de otra si quieres que funcione un LED o dos, ya que tiene dos blancos. Tiene también LED rojo, cosa que no tiene esta, muy importante. Por ejemplo, hoy vamos a hacer un poco de fotografía nocturna y en general una vez te lo aprendes pues está bastante bien. Porque uno de los botones maneja LED principal y cuando vas andando pues potencia 1, 2 y manteniendo pulsado turbo. El tema de Black Diamond es diferente. Encendemos, apagamos y una vez encendido es cuando manteniendo pulsado bajamos potencia o la subimos y buscamos un punto exacto, no tiene varias etapas, digamos. Es práctico que tenga una memoria, quiero decir, si buscamos un punto, ahí, con luz intermedia, apagamos, si luego volvemos a encender, se enciende a esa misma potencia, no tienes que estar buscando continuamente la misma. Si das con el dedo, tiene un sensor donde baja potencia, alta potencia. En cuanto al uso en ruta o andando, depende, hay veces que necesitas una luz más enfocada en algo, ¿no? Como la Nightcore, y la Black Diamond te da una luz un poco más esparcida, no tan focalizada.
Quiero decir, depende de las circunstancias, ¿no? Hay veces que es agradable ver un haz muy dirigido, otras veces es más agradable un poquito más amplio. No es que sea tan diferente. La Nightcore yo anterior que tuve sí era bastante, o sea, te iluminaba hasta los pies. Esta es un poco dirigida, pero no tanto. Uso, digamos, en campamento, cuando estos días que hemos estado cenando y eso, pues la verdad, me ha gustado más la Black Diamond. Como os digo, es una luz un poco más repartida, la manejas a la potencia que quieres y a mí me ha funcionado excelentemente. Cuanto a durabilidad de batería, sin duda, todo depende obviamente qué potencia nos manejemos, pero creo que le he sacado más partido a esta. Puedes hacer una ruta de 2 horitas y te marca bastante batería todavía. De todas formas, creo que hemos llegado hoy en día a tener unos productos con una calidad excelente a un precio genial. Para este caso concreto de la fotografía nocturna y un poco, hombre, si estáis en campamento y tal, la luz roja pues puede tener sus ventajas, ¿no? No estás deslumbrando si estás con más gente, es más difícil que te vean de lejos y en este caso pues para manejar la cámara creo que es mucho más práctico. Opciones más económicas, yo no creo que sean rentables. Yo he comprado frontales por 2 euros, de esos de 1,80, de 10 euros y todos han terminado mal. O la luz es terrible o los contactos fallan. Obviamente si llueve un poquito terminan mal. Os dejaré el enlace también abajo de una Black Diamond, no recuerdo el nombre, que es la Cosmo o algo así, con baterías AAA, pero tenéis un buen frontal por un dinero muy asequible y que os va a durar años. A ver si viene Carmen y nos ponemos a cenar, porque tengo un hambre.